Quizás se deba a sus particularidades arquitectónicas, sus barrios, que nos hablan de una historia indígena y colonial a la vez. O quizás se deba a las casonas afrancesadas del Paseo de Montejo, que nos permiten constatar el éxito económico que logró la clase hacendada porfiriana en el siglo XIX, gracias a la exportación de las fibras de Enequén. Sin duda todo ello contribuye a la imagen actual de Mérida, pero en el centro es tan solo una porción de esta extensa ciudad capital. Desde la década de los años 70 del siglo XX, la ciudad de Mérida vive en franca expansión. Fue precisamente en esos años cuando se construyó en el perímetro de la mancha urbana su anillo periférico, oficialmente llamado Periférico Licenciado Manuel Bersunza, el cual marcaba de manera clara los límites de la ciudad. Sin embargo, hoy Mérida se ha convertido en una ciudad difusa, pues localizar sus linderos no es tarea sencilla. Además, ha crecido incorporando asaltos, tierras agrícolas, muchas de carácter ejidal. Basta contemplar la totalidad del paisaje de esta urbe o echar un vistazo a sus dinámicas para caer en la cuenta de que el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas ha provocado transformaciones significativas que se extienden más allá de sus límites físicos y político-administrativos. Transformaciones que permiten afirmar que la capital yucateca es hoy, en términos demográficos, económicos, políticos y culturales, el centro en todo el estado, e incluso a escala regional en la península de Yucatán. La ciudad de Mérida se remonta al siglo XVI, con la llegada de los conquistadores ibéricos. Por lo general, como el caso de la ciudad emeritense, el diseño urbanístico de las ciudades coloniales parte de una plaza de armas siguiendo una cuadrícula simétrica. Desde la época de la colonia, la ciudad fungió como un eje económico y político en la península, pero el éxito más fuerte en toda su historia comenzó en el tercer cuarto del siglo XIX, con la industria enequenera. Es posible afirmar que la importancia que adquirió en ese tiempo Yucatán y Mérida como su capital a escala nacional no tenía precedentes. Durante casi 100 años, los mayores ingresos del estado se generaron por la exportación de los derivados de este agave. Con él se fabricaban productos como los cordeles para los barcos y Yucatán era entonces de los principales proveedores en el mundo. La tajante división entre áreas rurales y áreas urbanas era una situación generalizada en todo México, que empezó a modificarse en los años 40 del siglo XX, cuando una gran parte de los pobladores campesinos comienza a migrar masivamente a las urbes. Una de las principales razones fue la industrialización con su corolario de urbanización, aunado al paulatino retroceso en los subsidios dirigidos al campo. La balanza demográfica en todo el país comenzó a invertirse y la población en las ciudades incrementaba década con década. Aunque Mérida no se escapó a esta dinámica y cada vez más se convirtió en el destino de campesinos empobrecidos que llegaban en busca de alternativas laborales, la explosión demográfica para los años 50 fue aún moderada. 2 décadas más tarde, la economía de Yucatán estuvo marcada por una crisis atroz. La demanda mundial del Enequén cayó de manera dramática por el uso de nuevas fibras sintéticas. Buscando remontar con éxito esta situación de precariedad, buena parte de la clase empresarial yucateca colocó sus inversiones en la industria del cemento, el acero, bebidas envasadas, sal, papel, plásticos, vidrios, textiles, madereras. Y para los años 80 también se promovió la entrada de las maquiladoras. La mayoría de estos negocios se localizaron allende los límites de la ciudad e incluso del municipio, principalmente en los corredores industriales Mérida-Humán, Mérida-Puerto Progreso, que se consolidaron en esa época. Hubo varias iniciativas para intentar descentralizar la apertura de empresas y enviarlas al interior del estado, pero estas no fueron suficientes. Hasta la fecha, Humán y Progreso son, junto con Mérida, los municipios en donde se ha concentrado la inversión industrial de la economía yucateca. A finales de los años 80, la economía yucateca, pero sobre todo la meridana, da un giro vertiginoso al reconvertirse al sector servicios. Por supuesto, esto ha tenido evidentes consecuencias en el paisaje de la otrora ciudad más importante de la península y sus alrededores. Poco a poco comenzaron a aparecer bancos, agencias de seguros, automotrices, de viajes, de bienes raíces, además de centros comerciales, cines,
tiendas departamentales, supermercados, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes, escuelas, universidades, centros de investigación, centros de salud, tanto públicos como privados. Claro que, como sucede en muchas ciudades, la oferta de estos servicios y negocios no es la misma en toda la ciudad. Existe una generalizada idea sobre dos Méridas. Una al norte, mejor equipada y con habitantes de buenos ingresos, y otra más pobre y con carencias al sur. Y es que aun cuando éstas no sean homogéneas en su interior, sí existen significativos contrastes entre ellas. Mientras el norte es residencial, de clase media, media alta y alta, con grandes escuelas, centros comerciales y parques, en el sur viven los más pobres en espacios urbanos con calles más angostas, menos áreas verdes y con menor dotación de servicios de toda índole. El norte tiende a unirse en una vía rápida con Puerto Progreso y playas aledañas, espacios donde los meridanos acuden con fines de ocio y recreo. En cambio, en el sur se localizan las colonias que se han consolidado paulatinamente desde que iniciaron las migraciones campesinas, así como los corredores industriales con sus respectivos fraccionamientos destinados para familias de obreros y empleados de servicio de baja calificación. Miles de personas del interior del estado e incluso de la península acuden diario a Mérida para comprar, vender, trabajar, pasear, estudiar, realizar trámites y visitas médicas. Los pobladores de estas localidades que antaño trabajaban en el campo mantenían dinámicas relativamente independientes de la urbe, pero con todos los cambios en la economía del estado, las fronteras entre las áreas rurales y las urbanas, que antes estaban bien definidas, comenzaron a diluirse. Todas las localidades del municipio de Mérida e incluso algunos municipios vecinos han quedado bien integradas a las dinámicas de la ciudad capital, en sentido económico, social y muchas veces también cultural. Es evidente que cada una de ellas tiene un nivel de integración distinto, pero por lo menos los municipios de Mérida, Humán, Canacín, Concal y Ucú, junto con las localidades que pertenecen a su administración, son consideradas parte de la zona metropolitana de Mérida. Entre casi todas ellas se desarrollan dinámicas de interdependencia económica funcionales muy bien definidas. En la actualidad existen muchas discusiones en torno a los criterios que definen esta zona. Por ejemplo, Concal y Ucú fueron integrados por decreto en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio vigente y no con base en criterios técnicos. Algunos discuten el hecho de que no se considera Puerto Progreso como parte integral, pero quienes defienden la posición contraria a su ubicación es muy lejana, 35 kilómetros de distancia, que es manejado por la Federación y que no se registra ninguna interdependencia económica considerable con la ciudad central. Sin embargo, Mérida no puede concebirse sin su conexión portuaria, por lo que es un punto estratégico en la planeación urbana. Sirva como muestra el hecho de que hace poco menos de 2 años se concluyó la vía que conecta las dos ciudades, una autopista que en buena parte tiene 8 carriles con alumbrado y pasos a desnivel y reduce el tiempo de recorrido a escasos 30 minutos. La conformación de esta zona metropolitana tiene 2 razones principales. En primer lugar, el flujo de personas que a su vez ha obligado a abrir nuevas líneas de transporte más eficientes entre las localidades y Mérida, que no solo es la capital del estado, sino la cabecera del municipio del mismo nombre. La segunda razón por la cual estas localidades han quedado integradas a la metrópoli es porque la ciudad se ha expandido notablemente desde los años 70. Como muchas otras ciudades del país, su crecimiento lo ha hecho sobre terrenos que, hace poco tiempo, estaban destinados a la producción agrícola. No obstante, el proceso de expansión de la capital yucateca contrasta con otras ciudades medias como Acapulco, San Luis Potosí, Tijuana, ya que se encuentran dispuestas en una planicie y al expandirse no encuentra obstáculos geológicos graves que la frenen. Ello ha provocado consecuencias en la vida de las personas que habitan en las localidades aledañas a Mérida. Por un lado se encuentran los municipios que han sido impactados principalmente por la industrialización y por el otro las comisarías cuyos poblados se han visto principalmente afectados por el proceso de desruralización.
Para ilustrarlos, veamos el caso de dos municipios vecinos y dos comisarías meridanas. El municipio de Umán, conformado por 17 comisarías, está ubicado al surponiente del municipio de Mérida. Su cabecera está completamente unida a la capital del estado por una vialidad de 10 kilómetros y 4 carriles que posee alumbrado público. Esta inicia en el centro de la cabecera municipal y termina en el Aeropuerto Internacional de Mérida. Este trayecto se trata de un corredor industrial que surge de una de las avenidas más importantes de Mérida, la Itzáes, que, en su tramo final, está flanqueada por empresas gaseras y concesionarias automotrices. Según registros históricos, los asentamientos de Umán datan de la época prehispánica. Durante los primeros años de la colonia, Umán estuvo a cargo del clero secular, pero en 1579 pasó a manos franciscanas, quienes establecieron un convento de doctrina en 1583, que duró hasta que se volvió a imponer el clero secular en 1680. Desde 1798 se instaló la encomienda como el sistema económico principal en el país. Este consistía en que los conquistadores se comprometían a proteger a las poblaciones cercanas a cambio de recibir tributo, que por lo general se limitaba a mantas, cera y otros productos menores, los cuales eran vendidos en mercados exteriores a la península. La población de Umán debía rendir tributo al área de Concal, ubicada al noreste de la ciudad de Mérida. Umán logra su autonomía como alcaldía y en 1881 alcanza el título de villa. Como toda el área norte del estado a finales del siglo XIX y parte del XX, el cultivo del henequén representó parte fundamental de su economía y en su territorio se albergaron varias haciendas como Itzincab, Tanil y Yaxcopoil, que hoy con la terciarización de la economía se han adaptado como atractivos turísticos o como salones de eventos. Ya en la segunda mitad del siglo XX, en tan solo 30 años, entre la década de 1970 y el año 2000, Umán pasó de ser un municipio principalmente campesino a uno fabril y manufacturero. Los planes de diversificación económica fomentaron la instalación de industria en este municipio por su estratégica posición geográfica, ya que está cerca del Aeropuerto Internacional y el anillo periférico que rodea a Mérida. El parque industrial, inaugurado desde los años 70, incluye bodegas y maquiladoras, entre las que han destacado Ormex, Campi, Oibachoco y Ureblock. Con el tiempo se le ha acuñado a este parque el epíteto de corredor industrial, debido a que se ubica en todo lo largo de la carretera Mérida-Umán, tomando una forma urbana bien delimitada. Las inversiones del gobierno federal y local financiaron principalmente maquiladoras de exportación. La mayoría de estas se enfocan a la producción de ropa, ensamblaje de joyería, de transformadores eléctricos y prótesis dentales que se destinan a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Japón, Hong Kong, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, España, Puerto Rico y Brasil. Son innegables los cambios que esto ha traído a un lugar como Umán. Si bien se presume que existe población que se ocupa en otros municipios, principalmente en Mérida, la oferta laboral dentro del territorio umanense ha aumentado considerablemente. La gente acude a Mérida a hacer compras, realizar estudios o actividades de ocio porque ya existe la posibilidad de emplearse en su municipio. El transporte que se traslada desde Mérida a la cabecera umanense, aunque tiene una tarifa un poco más elevada, es eficiente, da servicio permanente y con las vías de comunicación actuales también es veloz. Pese a que Umán ha sido territorio receptor de forasteros desde la colonia, actualmente la afluencia de personas de otras partes del estado y del país que se emplean ahí ha aumentado y por ende el número de viviendas. Los asentamientos se concentran principalmente en la cabecera, pero también sus comisarías se encuentran moderadamente pobladas. La construcción de fraccionamientos comenzó en Umán desde 1986 y continúa hasta la fecha. Primero se realizaron 3 grandes proyectos de vivienda que fueron seguidos de otros de menor tamaño, pero todos ubicados en dirección a Mérida.
Los grandes fraccionamientos de Humán comenzaron con San Lorenzo, ubicado a las afueras inmediatas de la mancha urbana de la cabecera municipal. Le siguió Paseos de Itzincap, contiguo a la ex hacienda Itzincap Palomeque, muy cercana al límite con Mérida. Seguidamente se construyó Azim, aislado de otros asentamientos, siempre al pie de la carretera. Después de los grandes fraccionamientos, se han realizado otros proyectos de menor tamaño que han contribuido a densificar el continuum urbano entre la ciudad de Humán y la de Mérida. El paisaje de Humán ha cambiado profundamente en las últimas décadas. Lo que antes era un municipio agrícola, ahora es industrial y de servicios, mucho más poblado, lleno de viviendas, comercios y fábricas. Entre estas últimas, lamentablemente algunas se instalan solo temporalmente y cuando, a causa de las fluctuaciones del capital invertido, el negocio deja de ser redituable, se van, abandonando los grandes edificios que hoy deterioran. Específico de Canacín es el más atípico de esta zona, ya que muestra altos grados de marginalidad y pobreza. Canacín se ubica al suroriente de Mérida y se encuentra absolutamente conurbado con ella. A diferencia de Humán, que existía desde épocas precolombinas, los primeros asentamientos de Canacín se registraron una vez que los españoles ya estaban en tierras yucatecas. La figura política más importante de Canacín durante toda la colonia fue el juez de paz, ya que este pueblo pertenecía a la administración de Mérida y a sus instancias superiores. Las facultades de un juez de paz en Yucatán consistían en ocuparse de los asuntos civiles y penales, entre los que se encontraba elaborar las escrituras de compra-venta, deslindes de tierras, empezar las averiguaciones previas en caso de delitos, imponer multas y fungir como árbitro en las disputas, tratando de dar solución a las situaciones que se presentaran dentro del pueblo. Las instancias superiores se hallaban en los ayuntamientos municipales y solo en caso de agravarse los conflictos se recurría a ellas. Fue a mediados del siglo XIX cuando Canacín logra su autonomía con respecto a Mérida y conforma su propia junta municipal. Los alrededores de su cabecera comenzaron a poblarse con grandes haciendas dedicadas al tratamiento del agave. Aunque esta localidad nunca sobresalió por sus alcances económicos, así lo fue por su paso obligado para cualquiera que quería trasladarse a la parte oriente del estado, en dirección al actual estado de Quintana Roo. La afluencia de personas fue siempre una constante en este municipio. Si en la década de 1970 el 20% de la población económicamente activa se dedicaba al campo, para el año 2000 tan solo se ocupaba en él un 5%. Similar a la situación de Humán, esto se debió a la falta de incentivos para las actividades agropecuarias y lo que acarrió el paulatino abandono del campo. A diferencia de los otros municipios de la zona metropolitana de Mérida, Canacín tiene poca importancia económica, una deficitaria cobertura de servicios públicos y pocas fuentes de empleo. Por lo general, el perfil de quienes se han quedado en Canacín es bastante homogéneo, pues son provenientes de áreas rurales empobrecidas con una clara ascendencia maya. Presentan altos índices de analfabetismo y generalmente deben emplearse en sitios que no les brindan seguridad social. Casi un 10% de la población vive sin energía eléctrica y hasta un 23% sin instalaciones sanitarias. Si los asentamientos humanos en el municipio de Canacín se han desarrollado extensamente y lo siguen haciendo, se debe a que el costo de las tierras es más barato que en otros lugares circunvecinos a Mérida. Estas personas con poco capital han tenido que llegar a ocupar de manera irregular los lotes baldíos y ejidos desafectados sin antes contar con los servicios públicos y la infraestructura urbana adecuada. Los asentamientos humanos de este municipio se han concentrado en la cabecera municipal, dejando relativamente deshabitadas las 4 comisarías que la conforman. Quizá esto se deba a que la gestión de los servicios y necesidades se realiza de manera más directa en la cabecera, pues además por su crecimiento han quedado totalmente conectada con la ciudad de Mérida, acaso dividida por el paso del periférico. La industria de Canacín está representada primordialmente por la producción de materiales de construcción.
Un ejemplo es la planta Procon, la cual se encontraba afuera del poblado al iniciar sus operaciones, pero debido al crecimiento desordenado de la mancha urbana, ahora ya tiene casas habitadas a sus costados norte y este, de modo que sus residentes padecen el polvo que emite el procesamiento de la piedra. Un ejemplo es la colonia Cuauhtémoc, al norte de la planta. Canacinca en el siglo XIX era un lugar rodeado de haciendas. En la actualidad su paisaje muestra una predominancia de colonias de vivienda urbano popular, con altos índices de marginación y pobreza. Necesariamente ello está relacionado a su ubicación, pues la especulación de venta de terrenos ejidales con mayor plusvalía se localiza en la franja norte de la zona metropolitana de Mérida. De las 159 localidades que conforman el municipio de Mérida, 14 son comisarías y el resto subcomisarías. De manera formal, las comisarías son una figura político-administrativa de los ayuntamientos. En el caso de Yucatán, se reconoce en las comisarías a una autoridad local, el comisario. A él o ella normalmente lo eligen en asamblea pública. Podría decirse que tiempo atrás se trataba de alguien a quien se le confería autoridad, empero, con el transcurso de los años, la elección ha pasado cada vez más por la afiliación a un partido político y en consecuencia, hoy en día, estos tienen un perfil de funcionario público ligado a la política. En todo caso, los comisarios son el intermediario oficial entre las comisarías y la alcaldía. Al inicio del auge nequenero, generalmente los habitantes de las comisarías trabajaban como peones en las haciendas porfirianas. No fue hasta la reforma agraria en 1937, cuando la tierra se expropia a los hacendados y se cede a los campesinos, conformándose lo que ahora conocemos como el ejido. El ejido como institución agraria permitía el trabajo colectivo de la tierra. En aquel entonces el campesino tenía que vender su materia prima al Estado, quien servía de intermediario entre ellos y las empresas que poseían la maquinaria para realizar el proceso de desfibración del henequén. Esta división del trabajo en torno al agave fomentaba que las dinámicas entre el ámbito rural y el urbano estuvieran absolutamente autónomas, aunque no independientes. Hasta el inicio de la década de 1980 se puede hablar de que las comisarías de Mérida eran localidades prioritariamente rurales que vivían un grado de aislamiento en relación con la ciudad. Todas las actividades cotidianas, desde el trabajo, el esparcimiento, los ritos religiosos, la resolución de conflictos y demás, eran realizadas en el ámbito de la comunidad. Con la caída de la agroindustria y el creciente desarrollo de las comunicaciones, se generó una paulatina integración de las comisarías a las dinámicas del entorno regional. Los cambios más radicales que afectaron incluso los valores y la vida cotidiana se pueden localizar en los años 90, cuando se formaliza legalmente la parcelación individual de los ejidos colectivos, permitiendo que se convirtieran en propiedad privada y así se pudieran vender, rentar o hipotecar. Estos cambios en la legislación del suelo vinieron acompañados del cierre de las empresas paraestatales que administraban la actividad del henequén. Miles de personas se quedaron sin más alternativa que buscar un empleo en la ciudad. En el caso de los hombres, la mayoría optó por la albañilería o por empleos en fábricas. Las mujeres más bien se emplearon en las maquiladoras o como domésticas en las casas de la ciudad. Las manifestaciones más concretas de esos cambios se dan de manera particular en la dependencia de la ubicación y las dinámicas internas de cada lugar.
Cholul, su nombre deriva del maya chulul, que es un árbol que antaño se hallaba en grandes cantidades en esta localidad y se utilizaba para construir casas por su resistencia. Cholul es una comisaría ubicada a menos de 2 kilómetros de las colonias y fraccionamientos ubicados al noreste de la ciudad, pasando el límite que marca el anillo periférico. En la avenida que desde la ciudad nos conduce a esta localidad se encuentra el gran proyecto comercial e inmobiliario Altabrisa, así como negocios como Office Max, agencias de autos y restaurantes de lujo, cines, el vistoso Hospital Star Médica y el Hospital de Alta Especialidad. Pasando el periférico, justo en la entrada del pueblo se localizan 2 centros de estudios, la Universidad Modelo y el Centro Educativo Latino. También, tanto dentro del pueblo como en la carretera que lleva a él, se han instalado múltiples fábricas, industrias y negocios como la fábrica de alimentos Jardín, Picorrey, una calera, una bloquera, la fábrica de tinacos y adoqueretos Rodríguez, una fábrica de popotes, una fábrica de jabones, una de tubos de PVC, de impresos flexibles, una granja de aves y otra de cerdos, entre otras. La relación entre Cholul y Mérida podríamos hacernos pensar que se trata de una colonia de esta última y no de una comisaría ejidal. Pero sus calles angostas, que no pierden la fachada de un pueblo, nos hacen recordar que pese a las grandes residencias y fraccionamientos que se encuentran hoy ahí, hace poco más de una década, Cholul era un pequeño pueblo que guardaba muy poca relación con Mérida y que se hallaba mucho más alejado de los linderos, concentrando la vida de los habitantes dentro de su territorio. Cholul fue un pueblo prehispánico que durante la colonia perteneció a la jurisdicción de Concal. En el siglo XIX se anexa al entonces Partido de Mérida y comenzó a fungir como un mesón, es decir, un lugar de paso y de descanso para la gente que venía de otros pueblos hacia la ciudad y donde poco a poco se fueron estableciendo algunas personas. Cuando llega la reforma agraria en 1937, el ejido de Cholul se institucionaliza. En aquel entonces no existía forma de llegar a la ciudad de Mérida más que a caballo o caminando a través del monte y los sembradíos de Nequén. Había, sin embargo, una estación de ferrocarriles al este del pueblo que pasaba 3 veces al día desde Progreso y llegaba hasta Tizimín. Justamente en esa zona del pueblo se comenzó a desarrollar en 1960 la colonia Guadalupe. Esta fue la única hasta la reciente construcción de los nuevos fraccionamientos de interés social y residencial al sureste y norte del pueblo. En esta colonia se asentaron nuevas generaciones de las familias originarias de Cholul y aún se puede apreciar un patrón de asentamiento típico, con terrenos grandes y amplios jardines donde las viviendas están organizadas en solares. Con el transcurrir de las décadas de 1950 y 1960 llegaron cambios. La apariencia física del pueblo comenzó a cambiar, sobre todo en lo que concierne a la pavimentación, que facilitó la entrada de camiones que llegaban de otros pueblos rumbo a Mérida. La llegada de la luz a los espacios públicos y las viviendas comenzaron a mostrar cambios radicales. De las casas tradicionales con techo de guano se comenzaron a construir casas de mampostería y concreto. Para los 80, en Cholul ya había instalaciones educativas hasta nivel secundaria y una ruta de camiones urbanos. A finales de los 90 y principios del siglo XXI, comenzó la venta masiva de terrenos antiguamente ejidales, pero ahora de manera legal y regularizada, con escrituras y precios más justos. Según los cálculos del comisario ejidal, hasta el 2007 se habían vendido unas 200 hectáreas de un total de 300 hectáreas de los 4 grupos ejidales. Y eso, desde luego, ha repercutido de manera importante en el crecimiento y transformación reciente de Cholul. Sin embargo, cierto es que muchas colonias nuevas fueron construidas sobre terrenos de particulares, antiguas fincas, por ejemplo, que se fraccionaron y vendieron. Así proliferó rápidamente la construcción de nuevas casas para familias de extranjeros y meridanos de clase media alta y alta, principalmente que construyeron en terrenos al norte del pueblo, en fraccionamientos como Jalapa, Campestre Viladiú, Los Arcos, Privada Las Margaritas, Flamboyanes, San Carlos, San José y Proyecto Cholul. La localidad cuenta con negocios pequeños, mecánicas y lavado de autos, muchos tendejones, tortillerías y carnicerías, puestos de comida y pequeños restaurantes, tlapalerías, papelerías, tiendas de regalos, farmacias, etc. Todas las fábricas importantes y algunos de los otros negocios son inversión de la gente de Mérida y generan empleos en Cholul para algunos de sus habitantes.
José Tzal. El nombre de este pueblo rememora a su santo patrono, José, a quien se dedica una de las más grandes fiestas locales durante el mes de marzo. Tzal, en lengua maya, hace referencia a las piedras lisas y alargadas conocidas como lajas, que caracterizan el suelo de esta región. San José Tzal está ubicado a 21 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Mérida. Aunque pertenece a la jurisdicción del municipio, a diferencia de Cholul, aún no se encuentra dentro de la ciudad en términos espaciales de continuum urbano. Sus terrenos no han tenido la misma suerte que los de Cholul, pues su ubicación al sur fomenta que la plusvalía de su suelo sea muy baja, a diferencia de las otras 3 localidades que muestran una continuidad urbana con la capital yucateca. Para llegar a San José Tzal se debe recorrer un largo y estrecho camino pavimentado rodeado de monte, que hasta hace no mucho tiempo estaba cubierto de agaves. Las imágenes al llegar a la comisaría generan una sensación de lejanía con la ciudad. Para acceder a Tzal es común que sus habitantes usen el transporte urbano. Este ha operado de manera permanente desde los años 80 en manos de la Alianza de Camioneros de Yucatán, Gonzalo López Manzanero. También hay servicio permanente de taxis colectivos o combis que llegan hasta San José y los pueblos cercanos. Tanto el camión como la combi cobran la misma tarifa que el transporte urbano dentro de la ciudad. El autobús realiza un recorrido de mínimo 45 minutos. Las vías de acceso se encuentran a través de las calles 42, 50 y 60 de la ciudad de Mérida, que confluyen en el periférico. Una vez cruzado se accede a los terrenos de Ixmatquil y las comisarías de Sununcán antes de llegar al pueblo. El horario de transporte de este pueblo es de 5:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Gracias a estas vías de comunicación y al servicio de transporte, llegar a San José Tzal o salir de él es mucho más fácil que en tiempos anteriores. Sus habitantes rememoran que todavía en la década de 1970 el camino no estaba en buenas condiciones y muchas veces, si viajaban a Mérida, debían esperar al día siguiente para que hubiera transporte, y en ocasiones había que dormir en la capital estatal para poder volver al pueblo. En otras palabras, el servicio de transporte era tan discontinuo que el viaje tomaba al menos 2 días. Desde las décadas de 1970 y 1980, San José Tzal ha experimentado un incesante contacto con dinámicas, productos y valores citadinos. La urbanización es visible en sus calles, sus viviendas, clínicas, parques, carreteras, escuelas, medios de comunicación y de transporte, en su diversificación laboral, en los nuevos estilos de vida y expectativas de sus habitantes. Sin embargo, del total de sus pobladores, el 60% hablan tanto español como maya. Como este ejemplo, muchas de sus prácticas culturales, comúnmente llamadas tradicionales, continúan siendo parte de su vida diaria. Aunque en la bibliografía histórica se ignora la fecha exacta en que San José Tzal se convirtió oficialmente en pueblo, se sabe que surge como rancho a mediados del siglo XIX, dedicado principalmente a la producción, corte y desfibra del henequén. La gran mayoría de hombres y mujeres servían como peones de los grandes hacendados. Un hecho relevante para las comisarías del sur que se mantiene en la memoria de los viejos fue cuando Felipe Carrillo Puerto, quien en ese entonces solo era un adolescente, protesta a favor de los campesinos derrumbando las piedras de un cercado que los hacendados de Sununcán, actual comisaría vecina de San José Tzal, habían edificado, con el fin de apropiarse de extensiones de terreno que no les pertenecían. El reconocimiento oficial de la Sociedad Local de Crédito de San José llega con el presidente Lázaro Cárdenas, quien establece el ejido. Cuando las primeras crisis del henequén surgieron por los años 50, los ejidatarios del municipio de Mérida corrieron mejor suerte que aquellos pertenecientes a otros municipios. Por su relativa cercanía con la ciudad capital, las familias se las arreglaban para seguir trabajando los henequenales. Por temporada se turnaban para viajar a la ciudad y conseguir empleos provisionales, sin que ello significara necesariamente un cambio de residencia. La crisis de la agroindustria se da de manera paralela a la consolidación expansiva de la ciudad de Mérida entre las décadas de 1970 a 1990. Para amortiguar el éxodo rural-urbano, el gobierno federal buscó crear en los años 70 nuevas opciones de reproducción económica en el sector primario por medio del Programa de Diversificación Agropecuaria.
En sus inicios, el programa tuvo resultados positivos y los habitantes de las comisarías meridanas siguieron dedicándose a actividades agrícolas, incluido el cultivo del henequén, pero también a la ganadería, la elaboración de carbón y el corte de leña. La infraestructura que llega con el programa favorece sin lugar a dudas a Atzal. Pese a que se ubica en el sur, fue una de las comisarías que mayor dotación de servicios obtuvo. Caminos, agua potable, campos deportivos, escuelas, una clínica del Seguro Social, el tendido de la red eléctrica de uso doméstico e incluso en algunas unidades de producción campesinas. Pero finalmente el programa Diversificación no logró cubrir las necesidades económicas más básicas de los campesinos. Del mismo modo que con la crisis del henequén, el desplazamiento cotidiano para laborar en la ciudad de Mérida se vuelve la alternativa de miles. Aunado a esto, sucedió la llegada de la transformación del ejido colectivo en propiedad privada. Aunque algunos ejidatarios optaron por la transacción mercantil, es preciso decir que la demanda sobre su suelo no es muy alta. El conflicto que han tenido en San José Atzal ha sido por causas distintas a las que se enfrentan las comisarías periurbanas del norte de Mérida como Cholul. En el año 2000, con el fin de mantener una provisión amplia del suelo que amortiguara el desmesurado crecimiento de Mérida hacia el sur, se crea la Reserva Ecológica Custal, cerca de San José Atzal. En el 2004, el ayuntamiento del municipio de Mérida decide, en sesión de cabildo, ampliar las reservas de Custal de 11.000 a 25.000 hectáreas. Eso afectó a 11 comisarías del sur de Mérida, entre las que se encuentra San José Atzal. El decreto de la reserva se propuso establecer una serie de reglamentos que impactan en sus usos, costumbres y la utilización de ciertos recursos que ellos requieren de manera cotidiana, como el corte de leña que se vende y utiliza para preparar los alimentos, o bien la explotación de algunas parcelas con sembradíos destinados al autoconsumo. La respuesta ante tal decreto fue una serie de manifestaciones dirigidas por el comisario ejidal de San José Atzal y seguidas por ejidatarios de los distintos pueblos involucrados. Con esto se logró, por lo menos temporalmente, excluir sus terrenos del decreto de expropiación.